Dijimos que la idea final de este tema es poder caracterizar este tipo de interacciones y para eso hay que transitar distintas etapas. Una que es básicamente cuantificar la interacción, es decir, averiguar qué cantidad de ligando, qué concentración de ligando se une a la macromolécula. Esta primera etapa implica obtener datos experimentales de esa fijación. Y eso es lo que vamos a discutir, los métodos, la forma y qué datos se obtienen en la próxima clase. ¿Y para qué se usan esos datos experimentales? Esos datos experimentales nos van a permitir a nosotros ver cuál es la magnitud de esta unión, de esta fijación. ¿Y eso qué significa? Definir qué modelo sigue, cuál es el número de sitios, con qué afinidad se une el ligando a la macromolécula. También, y recurriendo a la termodinámica, vamos a poder inferir cuáles son las fuerzas intermoleculares de las que se vieron en ese tema, involucradas en la unión del ligando a la macromolécula, o sea, si son dipolo-dipolo, si son de Landon, etcétera, etcétera. Y un tercer aspecto que completa la caracterización de la interacción sería ver a nivel molecular cómo ocurre realmente la fijación, es decir, definir o determinar qué residuo del sitio, por ejemplo, es el que se une a qué grupo químico del pequeño ligando. Esto ya sería entrar a nivel molecular, a nivel microscópico y definir realmente quién interacciona con qué de la macromolécula. Y la clase de hoy, y el tema, nosotros lo abordamos y escapa al alcance. O sea, nosotros no vamos a ver en esta asignatura este último aspecto, porque excede un poco a los objetivos que buscamos, que son un poco más generales. Entonces, dijimos que este tema se inscribe dentro de un tema más amplio que es equilibrio múltiple y que en la clase de hoy vamos a tratar de ver cómo se estudian este tipo de sistemas. Entonces, para eso pensemos que colocamos en un tubo de ensayo macromoléculas, muchas de estas macromoléculas y muchos ligandos. Esperamos unos minutos y seguramente algunos de los ligandos que estamos agregando se van a unir a uno de los sitios de la macromolécula, que no necesariamente es este que tenemos acá. Ese ligando podría ir acá, acá o acá. Y como yo en mi tubo tengo muchas de estas moléculas, seguramente tendré algunos de estos complejos donde el ligando fue a parar a este sitio, otros donde fue a parar acá, otros donde fue a parar acá. Pero como tengo a su vez mucho ligando, también seguramente voy a tener especies de este tipo, donde no solo tiene un ligando unido, sino que hay dos ligandos unidos, que no necesariamente son estos dos. Podría ir uno acá y otro acá y acá. Y seguramente puedo llegar a tener esto y mucho más que acá no lo tengo representado. ¿Esto qué me está diciendo? Que cuando yo coloco ligando y macromolécula en un tubo de ensayo para que puedan interaccionar, esa macromolécula libre y ese ligando libre, es decir, la partecita que queda sin reaccionar, va a estar en equilibrio con diferentes formas de complejo ML. Es decir, con complejos ML que tienen distintos grados de ocupación, estableciéndose entonces muchos equilibrios en simultáneo. Esto es, o es por esto que la fijación de pequeños ligandos a macromoléculas se considera un caso de equilibrio múltiple. Ustedes han visto este tema amplio previamente, seguramente, cuando, por ejemplo, estudiaron el equilibrio ácido-base de un ácido poliprótico, ¿está? Donde diferentes especies con distintos grados de protonación de su ácido iban a estar en equilibrio con ese ácido sin disociar y con los protones. Bueno, este es un ejemplo más
de este tema amplio que es equilibrio múltiple. Y uno, ya de solo ver este esquema, se da cuenta que es un sistema complejo. Y se empieza a hacer preguntas. Una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿todos los ligandos que se unen a los sitios de la macromolécula se unen con la misma afinidad, con la misma fuerza? Es decir, la fuerza con la cual este ligando se unió a este sitio es la misma con la cual, por ejemplo, este ligando que está acá se unió al sitio de al lado cuando este ya está ocupado. Entonces, esa y otras cuestiones son las que tenemos que resolver al estudiar estos sistemas. Entonces, básicamente hay dos enfoques por los cuales se puede hacer este estudio. ¿Hasta ahora bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Bueno, entonces, el primer enfoque, para poder dilucidar un poco las características de este sistema tan complejo, es el enfoque de Adair, o también se lo conoce como de etapas sucesivas. O también algunos lo consideran enfoque estequiométrico. ¿Qué es lo que considera o consideró Adair? Adair consideró que el proceso de formación de complejos se va dando en etapas. Entonces, consideró que en una primera etapa la macromolécula libre une un primer ligando para dar complejos que tienen esta estequiometría, 1 a 1, o sea, un grado de ocupación 1 a 1. Y que la constante de equilibrio que representa este equilibrio es la constante de afinidad de la primera etapa. El enfoque de Adair es un enfoque que se dice es macroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Adair plantea esta ecuación, no se pone a pensar a qué sitio se unió ese ligando en nuestro ejemplo anterior de los 4 posibles. ¿Está? De modo tal que cuando en esta ecuación uno escribe ML, está considerando y tiene que de hecho sumar todas las posibilidades. Es decir, ese ligando primero que se une a la macromolécula puede unirse a este o a este sitio. En este ML no se discrimina cuál de estos complejos. De hecho, este ML es la suma de las concentraciones de todos los complejos que tienen un único ligando en su composición, en su ocupación. Luego, como es un modelo, lo dice el nombre, por etapas, en una segunda etapa, estos complejos tienen capacidad de unir un segundo ligando para dar complejos con esta estequiometría, ML2. La constante que representa esa segunda etapa de fijación es la KL2. Y del mismo modo puede ir definiendo diferentes etapas hasta la última, donde se generarían los complejos con la máxima saturación. En este caso va a ser, en el ejemplo que venimos haciendo, ML4. Cada una de estas constantes, como cualquier constante de equilibrio, se puede explicitar, por ejemplo, en función de las concentraciones de las especies involucradas. Fíjense que según la constante, según la etapa, vamos a tener las diferentes especies de complejos, o sea, con sus diferentes estequiometrías en el numerador, y en el denominador vamos a tener, o bien, en el caso de la primera, la macromolécula libre, o la especie con el grado de ocupación anterior. En todas las ecuaciones aparece concentración de L, y esto es un detalle importante a tener presente. ¿Qué es esta concentración de L? Es la que aparece acá y es concentración de ligando libre. Está en equilibrio con las otras especies presentes
en el equilibrio considerado. Con KI, fíjense, se simboliza la etapa iésima y como todo este tratamiento, o en todo este tratamiento, no se hizo ninguna consideración de lo que está ocurriendo a nivel microscópico, porque no importa a qué sitio se unió el ligando, se dice que estas constantes, que son constantes de etapa, también llamadas constantes estequiométricas, son constantes macroscópicas. Además, otra cuestión es que no son verdaderas constantes termodinámicas, porque para que así lo sean, en vez de escribir concentraciones, ¿qué tendría que haber puesto yo en estas ecuaciones? Para que sean verdaderas constantes termodinámicas. Las actividades. Ahora bien, ¿cuál es la idea de este enfoque tratamiento? Poder conocer el sistema. Entonces, aplicando este enfoque, yo conoceré bien al sistema al momento que pueda determinar la K1, la K2, si fuese el ejemplo que vimos, K1, K2, K3 y K4. ¿Está? Y eso implica poder conocer cuantitativamente qué cantidad tengo yo o qué concentración tengo de todas las especies que se formaron, inclusive de la macromolécula libre y del ligando. Esto, conocer estas concentraciones individuales presentes en el sistema, es muy difícil, porque para ello yo debería contar con una propiedad físico-química diferente que permita discriminar estas especies. Entonces yo diría que es prácticamente no solo difícil, sino que inclusive cuando hay muchos sitios presentes, imposible de lograr. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se define R, y R, ahora lo vamos a ver, es un parámetro promedio. O sea, como yo no puedo individualizar las concentraciones de todas las especies presentes, recurro a un parámetro, este R lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya les adelanto, se puede determinar experimentalmente. Este R es un parámetro promedio, que va a ser igual, y ustedes van a decir, y no me aclara nada, a B sobre M. ¿Qué es B? B es la concentración total de ligando unido a la macromolécula. Eso es el B. Esperen que les quiero correr esto. Ahí está. Y M es la concentración total de macromolécula. ¿Por qué lo que está en el numerador yo digo que es la concentración de ligando total unido? Vamos a mirar un poquito este numerador. En realidad, en el numerador no aparece concentración de ligando, aparece concentración de los diferentes complejos, ¿sí? Pero a ver, pensemos. Si yo, por X motivo, supiese que la concentración del complejo Ml fuese 10 milimolar, yo les pregunto, ¿cuál es la concentración de ligando, no de complejo, sino la concentración de ligando unido formando el complejo Ml? ¿Cuál sería en este ejemplo que les acabo de dar? Claro, también si se disociara completamente como un electrolito, o sea, pensándolo como si se disociara, también sería la misma concentración que con la que partiste. Claro. En realidad no es, yo ni tengo que pensar que se disocie, sino digo, la concentración de L unido numéricamente va a coincidir con la concentración de complejo. ¿Por qué? Porque en este complejo hay un solo L por cada M. ¿Está? Vos pensaste en disociar porque uno cuando piensa en concentración piensa de la especie suelta. Pero bueno, acá pienso, ¿cuál será la concentración del ligando que está unido? Bueno, numéricamente, si esto era 10, en este ejemplo, la concentración del ligando unido formando el complejo Ml también va a ser 10. ¿Por qué? Porque la interacción, porque la estequiometría esta es 1 a 1. Pero si yo ahora le hago la pregunta con esta especie, a ver,
de alguna manera alguien me dijo que, o averiguó, que la concentración de este complejo es también 10 milimolar. Mi pregunta ahora es, ¿la concentración de ligando unido formando parte de este complejo es 10 milimolar? No, es 20. Es 20, porque... Cada mol de complejo tenés dos ligandos. Claro, entonces, tomando en cuenta eso, para todos los complejos posibles, fíjense que en el que tiene la máxima saturación, la máxima ocupación, multiplico por n, al sumar todos estos términos, en definitiva, lo que yo estoy teniendo es la concentración de ligando unido formando parte de los distintos tipos de complejos que se generaron. A eso es lo que se lo denomina con la letra B y es ni más ni menos que la concentración total de ligando unido a M. ¿Eso se entendió? Sí, pero... Bueno, en el denominador, fíjense, tenemos M, que es concentración total de macromoléculas. Y acá no aparecen numeritos que tienen que ver con la estequiometría. Es directamente, fíjense, la concentración del complejo ML, ML2. ¿Por qué acá no aparecen numeritos? Porque siempre tengo una macromolécula. Inclusive, fíjense, aparece esto. ¿Esto qué es? El primer término, ¿qué es? Libre. Claro, ¿por qué? Porque M no es concentración de macromolécula unida, es concentración total, es lo que uno puso en el tubo de ensayo. Entonces, si tengo que hablar de la total, a la unida le tengo que sumar la libre. ¿Por qué no hice eso en el numerador? Porque el numerador está especificado que es la concentración de L unido, no el L total. ¿Se entiende? Entonces, si yo este número lo conozco y en rigor ustedes van a ver en la próxima clase se puede medir este también, porque es la cantidad de moléculas que pongo, el cociente entre estas dos cantidades lo que me da es el R, que es ni más ni menos que el número promedio de, lo puedo pensar de dos maneras, moles de ligando unido por cada mol de macromolécula, y si no lo pienso en mol y lo pienso en moléculas, va a ser el número promedio de moléculas de ligando unidos por cada macromolécula. ¿Por qué es un número promedio? Porque vamos a suponer que esto me da 2 o 2,3, podría ser fraccionario. Lo que me está diciendo que en ese sistema, en promedio, la carga que tiene, de ligando que tiene cada macromolécula es 2 o 2,3. Pero es una carga promedio. ¿Por qué? Porque algunos complejos van a tener 4 ligando unidos, otros tienen 2 y otros tienen 1. ¿Se entiende? Entonces, esto va a ser útil porque esto es un parámetro experimental, el R. Entonces, el ML, usando las definiciones de las K que vimos antes, va a ser K1 por ML. El ML2 es esto, pero el ML, a su vez, por lo que se ve en la ecuación anterior, es K1 por ML. Entonces, esto va aumentando, porque acá aparecerá otro L más, y así sucesivamente. Eso hace que en la ecuación de R podamos sustituir cada uno de estos por su igual, llegando a tener esta expresión. ¿Esta expresión qué vincula? Vincula R, que es la cantidad promedio de ligandos por cada macromolécula, las vincula y fíjense qué variable aparece, tanto en numerador como en denominador. Concentración de ligando libre. Esto se mide, la concentración de ligando libre se puede medir, y ¿qué es lo que vincula a la concentración de ligando libre con la concentración promedio de ligando unido? Esta ecuación a través de ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Las constantes de etapa. Otra cuestión más.
miremos el numerador y el denominador. Fíjense que la cantidad de términos que van a aparecer en el numerador y en el denominador, ¿de qué va a depender? ¿Qué les parece? El número de sitios. Del número de sitios. Si fuese una molécula, una macromolécula que tiene 2 sitios solamente para fijar al ligando, ¿dónde terminaría, dónde quedaría truncada la ecuación? Y en el numerador yo tendría este término y no más. Y en el denominador tendría este y este término, y ahí se termina la ecuación. Si fuese que tiene 3 ligandos, ¿cómo sería en el numerador? Además de este y este, ¿cómo sería el tercer término? Por K1, por K2, por K3, por L al cubo. Por L al cubo. Y en el denominador hay que agregar también un término más, que sería similar al anterior, pero que no tiene el número 3. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos ahora? Si utilizamos el modelo de Adair, que es un modelo macroscópico que considera que la fijación es en etapas, tenemos una ecuación que vincula la cantidad promedio fijada del ligando con la cantidad libre. Esa ecuación se denomina isoterma de fijación directa. La forma matemática va a depender de la cantidad de sitios. Está presente. Y entonces, ¿esto cómo se maneja experimentalmente? Bueno, dijimos, R y L se pueden determinar. Hoy en día que existen computadoras, ¿yo qué haré? Pondré columnitas con los R y con los L que determiné. A las computadoras le voy a poner diferentes ecuaciones porque voy a tener una ecuación si hay un sitio, otra ecuación si hay 2, si hay 3, 4, y le diré que haga los ajustes usando las diferentes ecuaciones posibles. ¿Qué va a hacer la computadora? Va a hacer los ajustes, me va a dar los respectivos errores y estimará en cada caso las constantes y el n. El n tiene que ver con el número de términos involucrados. Y yo de esta manera podré caracterizar el equilibrio. Claro, si yo le doy una ecuación para un sitio, me va a dar una sola K1, para 2 me va a dar K2. Entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, seguramente el propio programa me va a permitir a mí decir cuál de todas las ecuaciones que yo le ingresé es la que mejor ajusta. Me voy a quedar con la que mejor ajusta y con los parámetros esos diré, bueno, caractericé a mi sistema. Este procedimiento, que sin duda se puede hacer hoy en día y con la disponibilidad de las computadoras, se torna cada vez más dificultoso y más impreciso a medida que el n aumenta. No es lo mismo tener un sistema con 2 sitios, donde con un conjunto de datos experimentales solo va a tener que estimar K1, K2, que ya decirle que tiene 3 o que tiene 4 sitios. Entonces ahí la cosa se va a complejizar bastante y es conveniente utilizar otros enfoques. Antes de pasar a ese otro enfoque, no quiero obviar lo siguiente. Es muy común representar gráficamente R versus L. Y en esa representación, en la mayor parte de los casos, uno obtiene un gráfico de este tipo. ¿Qué me está diciendo el gráfico de este tipo? Que si yo en un sistema coloco una cantidad de macromolécula dada y voy agregando ligando, a medida que agrego ligando se va a fijar más, o sea, el R crece y va quedando cada vez más ligando libre. ¿Está? Eso es lo que me está indicando este primer tramo, que agrego ligando y a medida que agrego se va fijando más. Pero a partir, y eso ya lo habíamos mencionado antes, a partir de cierta concentración de ligando, por más que yo agregue, todo eso que agrego va a formar parte del ligando libre, ya no se va a fijar más. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todos los sitios se habrán, ¿qué? Ocupados. Claro, se ocuparon, se saturaron porque la cantidad de sitios es fija. La ecuación R versus L prevé este plató, este valor máximo, para L's grandes.
¿Cómo lo prevé? Fíjense en la ecuación. Si el L fuese grande, en el numerador yo puedo despreciar los términos anteriores. ¿Por qué? Porque si el L es grande, encima está elevado a la N, seguramente que los términos anteriores van a ser más pequeños. Lo mismo puedo hacer en el denominador. Entonces, fíjense, para L grande, el R, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en este cociente solamente, porque los términos anteriores los voy a poder despreciar. Si se transforma en ese cociente, fíjense que se va a poder simplificar K1, K2, L a la N. ¿Y a qué tiende ese cociente para L grandes? A N, que es lo que estamos visualizando en la gráfica. Es decir, la máxima ocupación, la máxima cantidad de ligandos por cada macromolécula va a ser el número de sitios, cuando todos esos sitios estén ocupados. También quiero mostrarles que hay algunos casos, hoy lo vamos a ver al final de la clase, donde cuando uno grafica R versus la concentración de ligando libre, no da un gráfico así de tipo hiperbólico, sino que da un gráfico así tipo S, sigmoideo se dice. También vamos a observar el plató, porque eso implica saturación, pero este gráfico, ¿qué es lo que está diciendo? Que al principio, cuando yo agrego poquito ligando, se une poco, ¿está? Fíjense que el R es bajito, crece como menos de lo que crecía acá el R. Pero a partir de una cierta concentración de ligando, más o menos en el punto de inflexión, se produce un drástico aumento de R. Es decir, el crecimiento acá va cambiando, el crecimiento en R va cambiando conforme cambia la concentración de ligando. Y eso obedece a un caso muy particular que vamos a ver sobre el final de la clase de hoy. Como resumen de lo que vimos hasta ahora. El equilibrio, la fijación pequeño ligando a macromolécula implica que en solución yo tengo ligando macromolécula libre en equilibrio con muchas formas de complejos. Eso dice o habla de que es un sistema difícil de estudiar. Un enfoque es el de Adair, que considera que la fijación se va produciendo en etapas, que esas etapas tienen constantes. Importante es pensar o tener en cuenta que este es un modelo macroscópico, o sea que ni piensa nada de lo que ocurre a nivel microscópico. Y otra consecuencia es que si bien se pueden estimar los parámetros, es decir, las constantes de etapa, esto se va a tornar dificultoso para n grandes. Entonces ahí donde vamos a ver este otro enfoque, que es el enfoque de sitio. Acá sí se piensa en el sistema a nivel microscópico, y básicamente la diferencia con el anterior es que en este enfoque no se considera que el reactivo es la macromolécula, se considera que el reactivo es el sitio que interacciona con el ligando. En el ejemplo, o siguiendo el ejemplo anterior, nuestra macromolécula tenía 4 sitios. Entonces, es como si uno en el tubo de ensayo, en vez de colocar la macromolécula, colocara los diferentes sitios. Esos son los que estarían reaccionando con el ligando. Genéricamente, cada sitio interaccionará con el ligando para dar un cierto sitio ocupado. Esta I ahora no está definiendo o representando una etapa de la fijación, sino que está representando la unión del ligando a un sitio particular. Si yo acá pongo, por ejemplo, S4 y esta es la K4, lo que estaríamos representando allí es la unión del ligando al sitio 4, que es el que yo indiqué en este dibujito, en este lugar. La K, y como toda K, va a involucrar ahora, fíjense que ya no es más concentración de complejo ML, sino, si este fuese la K4, esto va a ser la concentración de los sitios 4 ocupados. ¿Está? Acá, ¿qué va a ser? Concentración de los sitios 4 libres, y esto sigue siendo, como veníamos mencionando antes, la concentración del ligando libre en equilibrio con
el sitio 4 libre y el sitio 4 ocupado. Esta constante, que a propósito la simbolizamos con la letra minúscula, pero que uno puede ponerle con letra mayúscula porque sigue siendo una K de equilibrio, es también una K de afinidad, pero es una K de afinidad de sitio. Y acá sí, como estamos haciendo elucubraciones respecto de lo que está ocurriendo a nivel microscópico, acá sí nos importa lo que está ocurriendo a ese nivel, decimos que esta K, a diferencia de las de Adair, es una constante microscópica. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo quisiese caracterizar a este sistema determinando sus constantes, ¿qué o cuántas constantes tendría que determinar y qué necesitaría conocer para determinar esas constantes? Claro, o sea, tendría también acá K1, K2, K3, K4, no con el mismo significado de Adair, y tendría que conocer en el sistema cuál es la concentración de los sitios 4 ocupados, de los sitios 3 ocupados, la de esos mismos libres. Entonces, desde el punto de vista de la dificultad, es comparable con la del modelo de Adair, ¿sí? No está disminuyendo la cantidad de parámetros que tengo que estimar. Pero el hecho de hacer un enfoque a nivel microscópico, lo que me permite es postular cuestiones que se puedan cumplir. Al postular cuestiones que se puedan cumplir, voy a inferir modelos y la cosa puede llegar a simplificarse, y eso es lo que les quiero mostrar acá. Fíjense, ahora que yo estoy pensando en mi sistema a nivel microscópico, yo puedo definir un conjunto de postulados o requisitos, esos van a definir, por ejemplo, A, esos van a definir un modelo A. Hecho esto, va a haber una serie de parámetros vinculados al modelo A y una ecuación que vincule los datos experimentales a través de esos parámetros. Pero también puedo hacer otros supuestos, otros postulados que van a definir entonces otro modelo con sus respectivos parámetros y su respectiva ecuación, y así sucesivamente. Entonces, luego, ¿cómo va a ser el tratamiento? Yo experimentalmente determinaré, por ejemplo, según lo que venimos diciendo, el R y la concentración del ligando libre. Entonces, veré con la computadora o con cualquier otro procedimiento, por ejemplo, ajusta a la ecuación del modelo A, ajusta a la ecuación del modelo B, o por ejemplo, ajusta a la ecuación del modelo X. Vamos a suponer que la respuesta de acá es sí. Si mis datos experimentales ajustan a la ecuación del modelo X, entonces yo voy a tener los parámetros de ese modelo y podré decir que estos postulados se cumplen. Y esa es un poco la idea de lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver distintos modelos, es decir, distintos conjuntos de postulados, sus ecuaciones y sus parámetros. ¿Para qué? Para que en la próxima clase, con los datos experimentales que vamos a ver cómo se determinan, uno después vea un procedimiento para determinar cuál de todos los modelos que vamos a ver hoy se cumple y, en ese caso, ver cuáles son los respectivos parámetros. Para que tengan idea, los modelos que vamos a ver son 3. Modelo de sitio independiente equivalente, que es el más sencillo de todo y que les permite resolver casi todos los problemas que tiene en la guía. El próximo que vamos a ver, modelos de 2 tipos de sitios independientes equivalentes. Y finalmente, el modelo con interacciones. El modelo con interacciones se desdobla en 2. Entonces, como ese se desdobla en 2, en definitiva, son 4 los modelos que vamos a ver. ¿Existen solo 4 modelos? No, existen mucho más. Nosotros simplemente nos vamos a circunscribir a los más importantes, a los más representativos y solamente a esos 3 o 4 que vamos a tratar en la clase. Bueno, entonces, ¿y a qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cuáles son los postulados de los diferentes modelos?